Damos inicio entonces a esta mesa. Esta mesa de cooperación entre los sectores públicos y privados. El disertante Pierre Escolà es director del equipo de la sección de Biología Roscoff del Polo de Competitividad Mar Bretaña. Esperen que les voy a contar un poco de su currículum. Es biólogo molecular y celular, diplomado de la Escuela Normal Superior de Lyon, con una tesis sobre mecanismos moleculares que regulan la división celular. En este momento, Pierre Escolà es investigador en la Estación Biológica de Roscoff y es un gran defensor en el fomento de la innovación y la transferencia tecnológica en esta estación biológica y la puesta en marcha de Blue Valley, futuro parque científico que busca desarrollar las biotecnologías marinas. Adelante, Pierre. Merci beaucoup, madame. Muchas gracias, señora. Señoras y señores, buenos días. Quiero sobre todo agradecer porque voy a reemplazar a mi director de la estación porque desde hace un año trabajo mucho con él sobre tecnologías en Roscoff y él pensó que yo podría representarlos dignamente. Voy a tratar de hacerlo. Lamentablemente no podré hacer este discurso en español, será en francés. Voy a comenzar dándoles algunas informaciones, decir algo sobre la estación. Es una vieja institución fundada a fines del siglo XIX. Fue fundada por Henri de la Casse-Dutier. Es una de las más antiguas estaciones. La más antigua es de Concarneau, también en Francia. ¿Cuáles son nuestras misiones principales? Hacer investigación en biología marina y ecología, enseñanza, formación, diseminación del saber, observar ecosistemas marinos, recibir investigadores y estudiantes y algo más recientemente, una contribución en el desarrollo territorial económico. Algunas palabras sobre la investigación. Estamos estructurados en 4 unidades de investigación: biología integrativa de modelos marinos, adaptación y diversidad en medio marino y la división de las células, una unidad mixta internacional sobre la que voy a volver entre Roscoff y Chile, que trabaja sobre las algas, y una de apoyo que reúne las diferentes plataformas tecnológicas sobre la que también voy a volver. Son 160 personas, son investigadores del CNRS y de la Universidad Pierre y Marie Curie. Es el mayor centro de investigación en biología marina. Como somos importantes, podemos hacer muchas cosas diferentes y efectivamente nos interesamos por varios modelos, desde los microbios a algas pluricelulares, invertebrados y en menor medida los peces. Y entonces, como somos numerosos, cobremos un amplio campo de saberes: biología molecular y celular, bioquímica y biología estructural, genómica y postgenómica, bioinformática, fisiología, biología de la reproducción genética y genética de las poblaciones, ecología y, por último, química marina. Más recientemente, en los últimos 10 años, desempeñamos un papel bastante motor en la desfragmentación de la comunidad de los biologistas, de los biólogos y ecólogos marinos en Europa. Algunos colegas coordinaron grandes proyectos europeos innovadores, pienso en Marine Genomics, y un proyecto de gran amplitud UMBRC, de un centro que es una infraestructura intergubernamental que reúne los principales centros de investigación de biología marina en Europa y cuya misión es proveer el acceso a los organismos marinos y a los recursos asociados para la investigación tanto académica como industrial. Voy a retomarlo. La ambición es promover la excelencia de la investigación, la educación, la innovación en biología marina, integrando, claro, las tecnologías más avanzadas. Simplemente
justamente para preparar esta futura infraestructura, hicimos un núcleo francés que reúne las tres grandes, Roscoff, Banyuls y Villecourt-sur-Mer. La MBRC en Francia reúne 9 países y 20 estaciones marinas. Esto cubre de Noruega, Portugal, incluso Israel, y más recientemente, el verano pasado, y aliamos este instituto a otras infraestructuras europeas en un esfuerzo de catalizar la innovación, la biotecnología y el crecimiento en Europa. Tratamos de federar ese MBRC con 3 otras grandes, Elixir de bioinformática, MIRI de colección de microorganismos y EU OpenScreen para moléculas bióticas. Algunas palabras más sobre la enseñanza. Como lo dije, nuestra tutela es el CNRS, pero también la Universidad Pierre y Marie Curie es la primera universidad francesa de ciencias y medicina. Esta es sexta en Europa y número 30.000 estudiantes y unos 3.000 doctorandos. Más recientemente desarrollamos 2 formaciones dignas de interés de ser mencionados. Una licencia que propone una licenciatura, una doble competencia biológica y matemática. Hacemos eso desde el primer año. Hay una fuerte demanda aparentemente y es claro que actualmente todos los aspectos de la biología apelan cada vez más a conocimientos en matemáticas. Es una formación muy exitosa. Otra es un máster en biología con colaboración con 2 universidades. Lo importante es formar a los cuadros superiores en biología marina y ecología, pero también en productos marinos, de los genes a los organismos, y un saber práctico de los procedimientos industriales para alimentar las futuras empresas. Algo sobre la cooperación internacional. Tenemos cooperaciones con Vietnam, con India e históricamente en América del Sur con Chile. Esta cooperación dio lugar a la creación de un laboratorio de investigación internacional que fue sustituido por la unidad mixta que se interesa por la diversidad, la evolución y las biotecnologías de algas marinas, y creamos un grupo de investigación internacional que engloba a Brasil y a Chile. Estos son las partes, los actores. En Francia son Roscoff y Banyuls en Francia, en Brasil la Universidad de San Pablo, de Río de Janeiro, y en Chile muchas otras instituciones, varios 34 investigadores. El objetivo es comprender mejor cómo las macro y microalgas funcionan en sus ecosistemas. Hay una clara voluntad de ir hacia las biotecnologías y, por último, un objetivo de enseñanza y de formación, cursos sobre las microalgas en Río, en escuelas de verano que están en preparación. Voy a hablar de la valorización, es el punto esencial. En primer lugar, hay que tratar de dar una definición de las biotecnologías marinas, lo que son las biologías. Las biotecnologías, no soy muy innovador, tomé la definición de la OCDE. Las biotecnologías son las aplicaciones científicas y tecnológicas a organismos vivos o a lo que los compone o lo que deriva de ellos para alterar materiales vivos o no vivos, con el fin de producir saber, bienes y servicios. Evidentemente, si analizamos, seguramente vamos a hablar de los biorecursos marinos para aplicaciones biotecnológicas. Esto es interesante como un objetivo o como una fuente. Voy a explicarlo. Esta es una definición muy amplia. Aquí partimos entonces de la inmensa biotecnología marina, que es increíble, como ustedes saben, y como fuente lo podemos utilizar, explotar, y con varias herramientas, incluso las herramientas más modernas, podemos tener grandes aplicaciones
medicamentos, biodiesel, enzimas, alimentación puede ser muy útil. O también bioremediación para manejar el sistema, el biosistema, y esto puede servir para la preservación de los biorrecursos marinos. Habida cuenta de las competencias cubiertas en Roscoff, podemos interesarnos por muchas aplicaciones diferentes. No voy a entrar en el detalle, es muy amplio, de la ingeniería, informática, nutrición, salud, bienestar, juventud. Justamente yo tuve mi doctorado en 1911. Yo soy una ilustración de lo que podemos lograr con las biotecnologías. Lamentablemente no tengo tiempo de compartir mi secreto con ustedes. El biomonitoreo, etc. Hay un amplio campo de aplicaciones también. Un primer ejemplo muy concreto, un producto que es fruto de un trabajo en una unidad, una empresa y el CNRS. Esto permitió poner en el mercado el Iodus 40. Es un producto derivado de algas, un azúcar de las algas que tiene mucho éxito este producto. Por otro lado, la búsqueda residente permitió crear otras compañías. Algunas empiezan a ser importantes, por ejemplo, E-Marina, que se interesa por transportadores de oxígeno de origen marino, y la compañía Manros Terapéuticas, que desarrolla productos para los medicamentos. Estas dos están en Roscoff y otra muy cerca de Roscoff. Multiplicamos los contactos industriales y tenemos un progreso casi exponencial en los contactos con los industriales. Y esto tiene que ver con una concientización del enorme potencial que pueden tener las biotecnologías marinas. Como ustedes ven aquí, es sumamente variado. Tenemos contactos que a veces se transforman en colaboración, en proyectos de colaboración con L'Oréal, con Biotherm, pero también con pequeñas empresas locales, Maximum, en BioAgrival, que es o también una empresa local, es muy variado. Quisiera hablar del Centro de Recursos Biológicos Marinos. La misión es proveer recursos biológicos, el acceso a los recursos marinos, y esto es importante. A veces el acceso es muy difícil. Esta es la misión y, como lo dije, debemos poner al servicio de los investigadores y también de las empresas. Una cosa es dar recursos y otra cosa es utilizarlos. Somos biólogos. En el más estricto respeto de la reglamentación y hay una biodiversidad muy grande. Hay 250 especies locales, microalgas, invertebrados, peces. Podemos recogerlos a pie, en barco. Y esto permite la implantación. En Roscoff hay fuertes mareas y entonces podemos caminar y recoger estos recursos biológicos. Esto es muy práctico y además es una buena manera de pasearse. Algunos ejemplos de modelos que podemos dar, que son multicelulares. No voy a entrar en los detalles. Aquí tenemos una serie de especies y algunos gusanos que son típicos de esta estación, y unos cultivos de microalgas, de microbios, 3.500 cepas, una de las más grandes del mundo, con gran cobertura geográfica y una gran cobertura filogenética también. Esto será muy importante. Y también proponemos el acceso a los laboratorios, a las plataformas técnicas que desarrollamos al cabo de ciertos años. Una hermosa plataforma en materia de proteómica
una hermosa plataforma de microscopia óptica y también de exploración funcional para llevar a cabo la edición de los genomas aplicados a los modelos marinos. Una hermosa también plataforma de bioinformática. ¿Cuál es el contexto regional? Bretaña es la primera región francesa en tecnología azul. Hay 80 actores, más o menos. La región de Bretaña decidió hacer de esa biotecnología azul una estrategia. Y la región de Bretaña conoció la importancia de Roscoff y de esa estrategia en la elaboración de esta estrategia. Además, participamos a una iniciativa importante, es el Campus Mundial del Mar. Aquí tenemos la punta occidental de Francia y la idea de este campus es hacer de esa punta de Bretaña uno de los lugares más importantes a nivel mundial en materia de ciencias del mar. A nuestro nivel en Roscoff, esto también evidentemente incluye a Concarneau, que es la más vieja, y hay una serie de biotecnologías marinas. Algunas palabras en cuanto al polo de competitividad mar. Es un polo fuerte que ya fue señalado por otros oradores. Es una herramienta muy importante. ¿Cuáles son los polos de competitividad? Son las estructuras que reúnen a la vez empresas, institutos de formación, universidades y también de investigación, con el fin de promover, de hacer emerger proyectos colaborativos innovadores para el desarrollo económico y en un territorio bien preciso. La noción de territorialidad es muy importante. Francia no es un país inmenso, es un pequeño gran país. Es importante la noción de territorio. Ese polo, en algunas cifras, 6 ámbitos de acciones estratégicos con todas las ciencias del mar, un polo hermanado. Francia tiene 2 fachadas marítimas, la del Atlántico y la del Mediterráneo. Hay un polo hermanado con el Mediterráneo, 300 adherentes, compañías. Tuvo más de 207 proyectos colaborativos innovadores con 700.000 millones de euros. Estos ámbitos cubren un vasto campo de los puertos, la seguridad, y la invención de los barcos del futuro, los recursos energéticos y minerales, aspectos de ordenamiento de las zonas costeras, los recursos biológicos marinos. ¿Por qué? ¿Qué hace este polo? Cataliza la innovación en materia de... Hay una ingeniería, hay una búsqueda de asociaciones con universidad, con empresas. Tiene que innovar, obtener financiación, buscar, poner en marcha una red, hacer un lobbying, la inteligencia económica, y a nivel internacional ayuda a crear redes, misiones en el exterior. Todo esto es muy importante. Voy a terminar hablándoles de nuestro proyecto. Aquí ustedes ven, es el proyecto Blue Valley. Aquí vemos Roscoff, es un pequeño pueblo. Aquí está la estación. Aquí hay una pequeña isla maravillosa. Aquí tenemos un brazo de mar cerrado que llamamos el Laver. Laver quiere decir valle en bretón. Tuvimos la suerte de tener aquí la posibilidad de tener un recurso financiero frente al mar. Esto nos permitirá tener este edificio de más de 3.000 metros cuadrados en varias hectáreas para tener un parque científico dedicado a las biotecnologías azules. Será entonces para recibir laboratorios de transferencia de tecnología, para proyectos de maduración tecnológica, para colegios
colaboraciones público-privadas para la producción de biomoléculas marinas, cosa que no pueden hacer los laboratorios académicos. Hay una importancia de la escala que es muy importante, un espacio de incubación para las compañías que comienzan. Esperamos tener también una incubadora de empresas de biotecnologías marinas, la enseñanza, el máster para los próximos especialistas en biología. Será un vivero en el cual podrá haber empresas, biotecnologías, una mano de obra muy calificada y competente. La idea de Blue Valley es promover, en la medida de lo posible, el crecimiento azul en Bretaña y en Francia. Y aquí tenemos el lindo barco azul que se va a enfrentar la tempestad. Y por supuesto, estaríamos muy felices por poder establecer vínculos con nuestros amigos de Uruguay si desean desarrollar en Uruguay, que tiene una hermosa fachada marítima, el estudio de biologías y tecnologías marinas. Muchas gracias, Pierre. Muy interesante. Ahora vamos a llamar a Hugo Di Barbure. Hugo Di Barbure, gerente de la unidad Sanofi del Pasteur Uruguay. Esperen que tengo sus credenciales. Es doctor en medicina de la Universidad de la República en 1987 y se ha dedicado desde 1994 a la al estudio y desarrollo del tema de las vacunas y vacunaciones en el seno de la empresa farmacéutica francesa Sanofi Pasteur. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esta actividad. Mi saludo a la delegación de Francia, que espero que hayan pasado bien en estos días y que terminen bien la estadía. También al staff de Sanofi que está presente en toda su plana mayor, a Leonardo Torres, su gerente general, haberme dado la posibilidad de participar en el día de hoy. Mi declaración de conflicto de intereses, tengo relación laboral con la empresa Sanofi Pasteur, y esta es la agenda, algunos puntos que me gustaría tocar en esta mirada de nuestra empresa en la cooperación entre el sector público y el sector privado. Ustedes saben que las vacunas forman parte de las políticas públicas de los estados, en la mayoría de los estados a nivel mundial, y ya de por sí, entonces, por definición, tenemos una actividad conjunta entre el sector privado y el sector público. No puedo dejar de mencionar un poco de historia de nuestra empresa. Esta foto es un año antes del fallecimiento de Pasteur. Seguramente ustedes conocen esta foto. Destaco simplemente entre ellos a Marcel Mérier, uno de sus discípulos. Un año después de la muerte del maestro, se regresa a su Lyon natal y forma su instituto, el Instituto Mérier. Pocos años después, décadas después, su hijo Charles, nuestro querido maestro, doctor Charles Mérier, que tuvimos la oportunidad de conocerlo en Lyon en 2 oportunidades, tomó las riendas de la empresa a los 30 años, ya recibido de médico, y gozó del mundo de la vacunología. Tenía obviamente la tradición pasteuriana en su alma, en su corazón y en su mente, y fue el gran propulsor de la transformación, de la revolución industrial en el plano de la virología y en el plano de las vacunas, al servicio obviamente de la salud pública mundial. Y tanto hizo además por los buenos amigos como Jonas Salk, que había estado prácticamente 20 años en el ostracismo, que lo volvió a traer al mundo científico, lo reinstaló, hizo que se reinstalara en una institución en Holanda, después de un episodio desagradable, el fenómeno Cutter, el episodio Cutter en Estados Unidos con la vacuna de su polio, la vacuna que él había desarrollado. Y ahí Jonas Salk trae este concepto de la vacunología, que me parece que es interesante también traerlo, con esos grandes 3 pilares que son la investigación, el desarrollo industrial con su producción, con buenas prácticas de manufactura,
y la administración en el terreno. En 1920 este autor francés hacía una especie de concepto, de definición de lo que es una vacuna. Es complejo la forma como está redactado. Yo traté de ser lo más prudente, de mantener esa dificultad, porque en realidad estamos hablando de casi 100 años atrás. Pero más o menos lo que quería decir era que el virus, la bacteria, el agente, frente a un primer ataque, al huésped le puede hacer, dar la garantía para no enfermarlo nunca más en el futuro. Eso pasa naturalmente. El problema es que puede producir un daño demasiado grave. Entonces el hombre tuvo la innovación, la creatividad, entre ellos obviamente Pasteur, pero antes Jenner, etcétera, lograron que artificialmente ese agente causara prácticamente lo mismo en el huésped, sin ese daño grave, ese daño que le puede causar el agente en sí mismo, y ese es entonces el objetivo de la inmunización activa o de la vacunación, crear algo artificial con seguridad. Esta es la historia de nuestra empresa desde 1897 en Lyon, con el Instituto Mérieux hasta la actualidad, 2014, pasando por una serie de etapas de transformación, pero siempre con el mismo espíritu, con la misma misión y visión, y obviamente con el liderazgo a nivel mundial, también en Latinoamérica y también en nuestro país. Esa visión y misión de la empresa está dada fundamentalmente porque, como el agua potable, las vacunas son las herramientas más costo efectivas alcanzadas por el hombre. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen grandes estudiosos de la materia, como Plotkin, el gran maestro de la vacunología moderna. Cada año se evitan más de 3 millones de vidas en todo el mundo, sin embargo, la parte del vaso vacío es que todavía quedan muchos por proteger con vacunas. Por eso la visión de Pasteur, de Sanofi Pasteur, es que nadie sufra ni muera a causa de una enfermedad que pueda ser prevenible por vacunación, y tenemos la misión de trabajar conjuntamente y activamente con todas las autoridades de salud pública para ampliar el acceso a la vacunación. Por eso nos sentimos socios en salud pública, porque además de investigar y desarrollar nuevos productos o mejorar los antiguos, participamos en la generación del conocimiento, de la evidencia, trabajamos en la capacidad de producción, en los costos, en soluciones y en el acceso. El valor de las vacunas no está discutido, salvan vidas, como decimos, pero además, si eso fuera poco, se erradicó la viruela. Es la única herramienta que ha inventado el hombre capaz de generar la eliminación, la erradicación de una enfermedad. Y el mismo paso va a suceder con polio. Ya hay 2 serotipos del virus polio, de los 3 que intervienen en la infección y en la enfermedad del ser humano, que ya están erradicados, uno desde el año 1999 y el otro desde el 2012. Por lo tanto, es muy probable que dentro de los próximos 5 años logremos la erradicación de la enfermedad. Y lo mismo va a pasar con el sarampión, lo mismo podría pasar con otras enfermedades prevenibles con vacunación, donde el ser humano es el único anfitrión, es el único huésped, por decirlo de alguna manera, y eso es con la hepatitis A, con la hepatitis B, con la tos convulsa, entre otras enfermedades. Ali fue el último enfermo de la viruela en 1966, y esta foto era común en las décadas de los 40, de los 50, cuando se desarrollaron las vacunas contra la polio. Pero antes, los óleos demuestran las devastadoras enfermedades y pestes fundamentalmente que se producían en Europa de los siglos XV, XVI y XVII. Pero esto es, por ejemplo, en la pandemia del 1918, a principios del siglo XX. Ese tipo de enfermedades son las que las vacunas han logrado controlar. Por ejemplo, la polio, como les decía, este óleo que muestra un egipcio seguramente importante dentro de la sociedad de siglos atrás, ahí lo ven con su bastón y con su atrofia muscular y parálisis flácida.
Estos son los últimos 3 casos de las 3 regiones que están declaradas libres de la enfermedad por la poliomielitis. Sin embargo, las vacunas siempre están bajo ataque. Hay quienes reclaman el derecho a estar enfermo, hay fanáticos religiosos en todo el mundo que dicen que la voluntad de Dios incluye la muerte y la enfermedad. Hay sistemas legales que benefician el fracaso de la gente a entender el riesgo-beneficio o los problemas de la salud pública. Y eso significa que hay poca memoria que garantiza que las personas no recuerdan, porque no lo vivieron, porque no lo han sufrido, la forma que estaba la sociedad antes de la era de la vacunación. Pero en este mundo también tan economicista, lo podemos analizar desde el punto de vista económico. En Estados Unidos se ha hecho este estudio que demuestra que por cada dólar que se invierte en una vacuna, entre 2 y 27 dólares es el ahorro en gastos de salud. En Uruguay el gasto en vacunas para todo el programa es de 0,026% de su Producto Bruto Interno. Es uno de los programas más exitosos de toda Latinoamérica. Y si hiciéramos un promedio de ahorros a la mitad, hiciéramos 11 veces la recuperación del valor, eso estaríamos hablando solamente del 0,3% del PBI. Pero si analizamos el ahorro en costos de vidas, seguramente estaríamos por encima de esas cifras. El compromiso de nuestra empresa tiene estos 6 pilares. Trabajamos contra 20 enfermedades virales y bacterianas. Trabajamos en la capacidad de producción y eso significa que nos extendemos prácticamente por todo el mundo. El único continente que no está involucrado por el momento es África, pero hay intentos de cooperación y transferencia tecnológica también en ese continente. Hacemos alianzas internacionales, mundiales, globales, regionales, como puede ser en Latinoamérica la Organización Panamericana de la Salud, para el acceso, para garantizar el acceso a las vacunaciones. El acceso es parte de los determinantes de la salud. No se olviden que desde la LONDE de 1976, acceder a los sistemas de salud es uno de los determinantes del proceso salud-enfermedad y la empresa trata de garantizar no solamente con la llegada de los productos, sino también con la inversión en la capacidad de producción en todos los continentes, incluyendo América Latina. La investigación y desarrollo es fundamental porque necesitamos ampliar la gama de productos y para eso el 15% del total de personas de nuestra compañía trabajan en investigación y desarrollo. Y tenemos además como mérito, o mejor dicho, como orgullo nacional, que uno de los directores regionales senior de nuestra plataforma de investigación y desarrollo tiene base en nuestro país. ¿Para qué? Para investigar nuevas vacunas, para mejorar las existentes, para combinar vacunas, para acceder mejor al niño o al destinatario de la vacunación, sistemas innovadores de administración y también tecnologías innovadoras en cuanto a la producción. Y las principales características de nuestras empresas globalmente es su liderazgo, la cantidad de empleados, la planta de producción e investigación y desarrollo y su presencia mundial, la distribución mundial de todos sus productos. Y a nivel de Uruguay, en estos 20 años que hemos tenido de trayectoria, tenemos presencia para 14 enfermedades en 24 presentaciones y estamos en permanente evolución. Nuestra capacidad de recursos humanos, fomentamos la dedicación al conocimiento y a la información y nuestro enfoque empresarial está basado en estos 4 grandes pilares, identificando el riesgo, la asesoría, los servicios y los proyectos de investigación. Estamos de acuerdo que la ciencia y la educación son la base para el desarrollo, que la investigación es el canal del método científico y en la relación de la ciencia y la sociedad, la investigación debe tener el objetivo final, el beneficio del individuo y el beneficio colectivo de la sociedad. Por eso hemos promovido más de 50 proyectos de investigación en 20 años, investigación aplicada con diseños observacionales y epidemiológicos, sobre la frecuencia de enfermedad como incidencia, prevalencia o series temporales. Hemos hecho investigación experimental. Los únicos 2 ensayos clínicos realizados en Uruguay con vacunas han sido patrocinados por nuestra compañía y además trabajamos ayudando a la gestión con iniciativas, proyectos, planes, programas y estrategias, cuyo objetivo tiene la evidencia para la salud de la población y además
fomentamos proyectos transversales con impacto en áreas sociales, como puede ser el impacto directo o indirecto en materias productivas, en el comercio, en la alimentación y en el turismo. Estamos totalmente de acuerdo con esta pregunta, que la salud es fundamentalmente, hay que tener una visión de prevención fundamentalmente. Y en cuanto a las vacunaciones, ¿cómo se encara esto? Por el estado de la salud de la población, para disminuir la frecuencia de las enfermedades, que además genera disminución de costos. A nivel laboral, con la prevención del ausentismo y aumento de la capacidad productiva. En la seguridad alimentaria, porque el manipulador del alimento saludable evita la contaminación. Y en el turismo, porque es un país seguro de aquellas enfermedades transmisibles prevenibles con vacunación, que es sin dudas un indicador de salud del país. No hay una intervención transversal en salud tan amplia, tan efectiva y eficiente como las vacunaciones. Ahora, un mensaje para terminar. Todos estos globitos que ven acá son básicamente todas las vacunas que un niño menor de 2 años puede recibir en nuestro país. Yo simplemente les digo que hay que pensar también en los adultos. Nosotros como padres y como abuelos estamos muy contentos de llevar al niño a vacunarlo, ¿verdad? Todos para él. El mensaje es pensar también en los adultos. El problema es que los adultos tienen conciencia, tienen voluntad, son críticos, analizan, tienen la potestad de decidir sí o no. Si nosotros le preguntáramos a este niño si se quiere vacunar, seguramente él nos respondería esto. Por eso hay que poner metas altas, y entonces la vacunación hay que considerarla no solamente para los niños, también es importante para los adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Y finalmente, pensando también en Charles Mérieux, que era un enamorado de San Agustín, le traigo algunas frases. Hay algunas acá que a mí me entusiasman mucho. La soberbia, sí, ya termino. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Pero la que más me gusta es esta. El presente del pasado es la memoria, es lo que sabemos, los logros, la experiencia, el conocimiento. El presente del futuro es la imaginación, es el riesgo a perder, el riesgo a fracasar, de eso también se aprende. Y el presente del presente es la acción, lo que estamos convencidos que debemos transitar para poder alcanzar metas y utopías. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Les pido por favor si pueden respetar el tiempo, porque no tengo capacidad desde acá de presionarlos para que terminen en tiempo, o sea que voy a pegar unos gritos capaz, porque estamos terriblemente atrasados y querríamos también tener como un cierre de esta mesa. Bien, ahora invito a Claude Aignan, presidente del Biobank. Claude Aignan. Bonjour. Excusez-moi. No, attendez, je vais vous présenter. Claude Aignan es físico, inventor, ingeniero y empresario. Actualmente dirige la sociedad de bioeconomía, de Biobank, Banco de Tejidos Humanos, y participa en el desarrollo de OncoDiag, búsqueda de marcadores específicos para el cáncer y desarrollo de nuevos kits de diagnóstico y seguimiento del cáncer. Adelante, aquí. Buenos días. Como ustedes ven, soy un físico que cambió mal. Primeramente, lo que me gustaba era la acústica y los captores asociados. Tuve la posibilidad de hacer investigación fundamental y aplicada. Y esto me permitió tener una serie de patentes, detectores de radioactividad, etc. ¿Para qué sirve esto, tener todas estas patentes? La primera idea es tratar de convertir
de convencer a un inventor de patentar sus invenciones. Hay que hablar no solo de ciencia y de técnica. El investigador está bastante cómodo, pero también hay que hablar de dinero. Cuando hablamos con una contraparte, se firma un contrato, pero hay también una serie de royalties para el inventor. El inventor que está muy feliz y que es un poco ingenuo. Muchos otros inventores lo consideran como un podrido total porque recibe dinero y sin embargo de esa manera pudimos seguir las investigaciones aplicadas y teóricas. Uno de nuestras contrapartes me dijo que no podía industrializar la invención que había sido pagada. Frente a mi arrogancia, le dije que yo viniera a la empresa y entonces pensé que era muy fácil. Descubrí un mundo diferente, más riguroso en cuanto a plazos, gastos, pero muy resistente a la innovación y mucho más si la innovación venía del exterior. Yo no fui bienvenido porque yo venía a modificar una organización con modos de trabajo que para ellos eran extraños. Yo pasé varios años antes de hacerme aceptar, pero en algún momento lo que yo había aportado permitió un ingreso mucho más importante. Entonces creé mi propia empresa. El tema de Chernobyl fue mi suerte. Fue necesario vender un detector de radioactividad muy barato. Fue un fracaso absoluto. Vendí 20 detectores, es decir, hay una gran diferencia entre la percepción que uno puede tener y lo que realmente pasa. Mi estudio de mercado basado en la sensación periodística, por otro lado, había que tener detectores ultrasensibles. Yo proponé crear Bioespacio, una empresa en la que desarrollamos instrumentos de autorradiografía para determinar la farmacodistribución y la farmacocinética de los medicamentos y nuevos aparatos de radiología humana de 3 dimensiones. Este desarrollo se hizo en colaboración con grandes institutos. En 1992, esa persona recibió el Premio Nobel de Física y concretamente yo trabajé con él, a él lo solicitaron para conferencias por todos lados. Él habla de bioespacio, pero no trabaja mucho sobre eso. Estas empresas que hoy cotizan en bolsa cambió bajo la influencia de inversores demasiado inventivos. Yo seguí mi vocación de crear empresas con mis propias invenciones o a partir de invenciones de terceros. En el ámbito médico, sobre todo. Hoy en día yo dirijo 2 empresas en este ámbito. Biobanco que tiene tejidos humanos, óseos en particular, utilizados en la ortopedia y en la cirugía dental, y otra empresa que va a desarrollar diagnósticos de cáncer. Esta empresa que está tratando de validar su primer ensayo tiene muchas dificultades de financiación. La primera, en cambio, es muy próspera y no necesita dinero. La otra, por el contrario, los bancos quieren darle bancos. Es algo difícil de entender, pero es así. Hay una serie de frenos para la colaboración entre lo público y lo privado. Una, ya les dije, es que hay una mirada sospechosa del
investigador con respecto al otro investigador que trabaja con la empresa. Pero no hay uno más noble que el otro. Es importante comprometerse con las empresas, con otros plazos, con otra organización. Muchas veces puede tener dificultades. La dificultad siguiente es la participación del investigador con el laboratorio de origen. Habrá otros frenos a la innovación también allí. Uno de los más inesperados es el que viene de los organismos de valorización. ¿Y qué es? Muchos centros de investigación han creado un organismo que ayuda a los investigadores a tener patentes, pero esto ha sido desviado por la creación de empresas. Transformaron el propósito industrial tratando de recuperar las financiaciones a espaldas de las jóvenes empresas. Había poco dinero al principio y del mismo modo hay tasas importantes de royalties y los plazos de decisión son absurdos porque pueden ser superiores a un año. En vez de preguntarnos cuánto dinero va a llegar a la institución para hacer una evaluación social y económica y científica, ¿cuál es el impacto de la transferencia sobre la economía del país, el empleo, la salud? A veces hay licencias con royalties razonables. Yo quisiera disuadir a las autoridades uruguayas de seguir en ese error monumental. Puedo, sin embargo, apoyar a los investigadores que puedan trabajar con empresas. Pero será mucho más fácil para el investigador familiarizarse con la empresa que al revés. Y por último, no es corriente en Francia dejar entrever una parte emocional. Pero, como estoy en el Uruguay y como me siento cada vez más uruguayo, voy a decir algunas palabras sobre una uruguaya, mi mujer tan hermosa, y que lamentablemente la perdí por un terrible cáncer. Voy a seguir batiéndome para que los investigadores sigan trabajando para seguir salvando con colaboraciones públicas y privadas, sobre todo en Francia y en el Uruguay. Muchas gracias. Gracias, Claude. Realmente muchos acá conocimos a Ana y agradecemos mucho ese recuerdo. Bien, ahora vamos, Leonardo de León va a presentar, Leonardo, acordate de respetar los tiempos que no tengo capacidad para... Leonardo de León es presidente de la empresa de alcoholes de Uruguay, S.A., ALUR, que pertenece al grupo de ANCAP, y anteriormente ha desarrollado actividades en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay y a nivel internacional en la Unión Internacional de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación. Adelante. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a este foro. Nosotros la presentación que vamos a hacer, muy breve, vamos a tratar de focalizar un modelo de búsqueda de articulación público-privado. Hemos tomado como base este modelo que vamos a presentar porque tiene en sí, bueno, el rol de una empresa del Estado a partir de políticas públicas, mostrando la articulación Estado-Estado, o sea, la articulación entre sectores y organismos del Estado, y a su vez con una fuerte articulación con el sector privado. Y también, desde el comienzo de esta experiencia, lo que hemos buscado es una
fuerte complementación y trabajo con el sector académico, no solo a nivel nacional, sino también con países de la región. Y uno de los desafíos que creo que, bueno, el título del foro, que es una mirada hacia el futuro, y que nos hemos planteado también es romper ciertos paradigmas con respecto a que solo tenemos que hacer lo que sabemos hacer y profundizar en eso, sino que también lo que hemos ido buscando es buscar a través, creo yo, o definitivamente, de un enfoque innovador, qué oportunidades tenemos en función de lo que pasa a nivel mundial, qué oportunidades tiene el Uruguay y qué oportunidades tenemos también a partir de una plataforma extraordinaria que tiene nuestro país, que es el sector agropecuario, ¿no? O sea, el desarrollo que tiene el sector agropecuario en Uruguay permite tomarlo como una plataforma para el desarrollo y la búsqueda de oportunidades en el Uruguay, buscando agregar valor, a través de agregado de tecnología, de la innovación. La empresa que dirigimos es una empresa estatal que funciona en el derecho privado. Su principal accionista es ANCAP, la empresa estatal uruguaya, que es la mayor empresa del país, con casi un 94%, y un 6% la petrolera venezolana PDVSA. Nuestra empresa tiene como misión desarrollar emprendimientos agroindustriales con un enfoque integral de gestión, basado en la concepción de biorefinería, ese es un elemento central, es decir, cadenas agroindustriales que tengan a nivel de la industria procesos químicos, biológicos y físicos que busquen diversificar en cuanto a los productos que ahí se obtienen, apuntando a la soberanía energética y alimentaria del Uruguay. Nuestra empresa produce alimentos y energía, e impulsando el desarrollo del país, generando fuentes de trabajo y oportunidades de capacitación y crecimiento. Y la visión es ser una empresa sustentable, fortalecida como institución a través de la mejora continua de sus cadenas agroindustriales, de la innovación y el desarrollo de su capital humano, y aspiramos a ser reconocido y respetado a nivel nacional e internacional como una empresa pionera en la producción agroenergética y alimentaria, integrando modelos donde coexisten la producción de energía, alimentos y otros coproductos. Tenemos 4 plantas industriales en el país, tenemos una diversidad de productos que van desde la familia de los biocombustibles, biodiesel, bioetanol de caña y bioetanol de cereales, alcoholes potables y alcoholes industriales. Somos la principal empresa productora de alimentos para ganado del Uruguay, harinas proteicas, otros alimentos derivados de la cadena de producción de alcohol de cereal, glicerina, oleína. Somos productores de azúcar y también somos productores de otros coproductos. Somos productores de energía eléctrica a partir de biomasa, de biofertilizantes, de compost. Estamos comenzando una etapa piloto de producción de bioplásticos a partir de un coproducto de la producción de biodiesel. Es decir, hemos visto que hay una oportunidad extraordinaria de tomar, en base a una cantidad enorme de materias primas que se generan en el Uruguay a partir del sector agropecuario, tanto materias primas agrícolas como pecuarias, que nos permiten desarrollar este modelo. Bueno, como ven ahí, la facturación está dividida entre lo que es los biocombustibles y la energía eléctrica, con lo que es el alimento animal y el azúcar. O sea, aquella disputa alimentos-energía la hemos resuelto por el modelo industrial que hemos desarrollado. O sea, somos productores tanto de alimentos como de energía. Tenemos una capacidad instalada de 183 millones de litros al año de biocombustibles. Para que se tenga una idea, eso es el equivalente aproximadamente de un 10% de consumo de combustibles de origen fósil, o sea, a partir de petróleo, y 160.000 toneladas al año de alimento animal. Es decir, Uruguay está yendo a sustituir
casi toda la importación de alimento para ganado que se ha venido haciendo históricamente en el país y que cada vez más, por la intensificación de la producción ganadera y el avance que tiene la agricultura, y también la sustitución de importaciones de petróleo. Esa diversidad de materias primas que ven ahí, caña de azúcar, sorgo sacarígeno, sorgo grano, trigo, cebada, maíz, soja, girasol, canola, son las materias primas que ahora vamos a ver más adelante, tienen que ver también con una política que el país ha comenzado a desarrollar, que es la de sustentabilidad de suelos y la búsqueda de diversificación de cultivos. Entonces, hemos tomado como base políticas públicas. Acá hubo políticas, hoy Ramón Méndez fue muy claro con respecto a lo que pasó en relación a la política energética que tomó el país aquí, o sea que aquí hubo una decisión muy fuerte en el año 2005 con el primer gobierno del Frente Amplio de desarrollar un plan vinculado a la diversificación de la matriz energética. Hubo una ley de agrocombustibles que también promueve el desarrollo de los biocombustibles en el país. La ley 15.239 de uso y conservación de los suelos y de las aguas también la tomamos en cuenta para todo el desarrollo que hicimos. O sea, políticas públicas y empresas públicas liderando este proceso. Lo de la matriz lo voy a pasar muy rápido porque ya lo pasó Ramón Méndez, con el único matiz que tengo, que él hablaba de un 3% que van a impactar los biocombustibles en la matriz, pero va a ser un 4%, pero lo más importante es que se va a sustituir el 10% de importación de petróleo en el país. Estas son las cadenas que no se ven obviamente muy bien desde lejos, pero ahí lo que muestra son nuevas cadenas agroindustriales en el país, donde hay una demanda a nivel nacional, porque la ley de agrocombustibles prevé que tiene que ser con materia prima nacional la producción de estos biocombustibles. El sector agropecuario tiene una gran oportunidad de negocios, que es alternativa, o no alternativa, complementaria a lo que ha sido tradicional con el sector agroexportador, pero a su vez con una articulación muy fuerte con el sector privado. Acá vemos algunas de las empresas que trabajan con nosotros, como ven son empresas agrícolas, empresas industriales, empresas prestadoras de servicios, empresas que utilizan nuestros productos, el caso de Cuxa, Juango Logística, es decir, esta articulación con el sector privado ha sido clave y ha permitido además que en el valor, cada producto, por ejemplo, un litro de biodiesel producido hoy en Uruguay, tiene una participación del sector privado de un 80%, es decir, políticas públicas, empresas públicas liderando el proceso, pero una participación muy importante del sector privado. Eso mismo pasa también en la cadena de la caña de azúcar y también en la cadena de cereales que está concentrada fundamentalmente en el litoral del país con una nueva planta industrial que instalamos hace un mes. Entonces, creo que nos tenemos que animar a romper ciertos paradigmas de que solo podemos seguir haciendo lo que sabemos. Hoy tenemos, a pesar de que ha bajado el crecimiento, nuevos países que se sientan y nueva población en el mundo que se sienta en la mesa, pero además no solo a consumir alimentos, que es donde nos hemos especializado, sino que también hay un consumo muy importante de otros productos, de otros bienes, y creo que tenemos una oportunidad histórica para también comenzar a desarrollar un plan estratégico de diversificación de la matriz productiva del país, que aumente la canasta de productos que el Uruguay pueda ofrecer. Esto es simplemente un modelo que quisimos mostrar, algunas reflexiones finales, que se seguirá consolidando en este caso que hemos venido trabajando, un proceso de integración público-privado, con participación de empresas agrícolas e industriales, servicios y pequeños y medianos productores. Como decíamos, entre el 70 y 80% de los productos tiene participación del sector privado. Se consolida en Uruguay un modelo
de producción agroenergético alimentario, con lo importante que es asegurar la producción de alimentos para cadenas tan importantes como la cárnica, la láctea, la avícola, la porcina, por el impacto económico que tiene en el país, pero también por el impacto social fuerte que tiene para algunas cadenas que mencionaba, como es la avícola y la porcina, que nuclea a miles de pequeños productores en el Uruguay. Ese modelo agroenergético alimentario coexiste en esas producciones que decíamos, y este proceso a su vez ha tenido como elemento relevante la inclusión social y la permanente creación de oportunidades para los actores de las cadenas agroindustriales. Actualmente, vinculados a estas cadenas agroindustriales, hay aproximadamente 4.000 personas en forma directa e indirecta, y estos polos, 4, son descentralizadores, están en distintas partes del territorio del país, generan desarrollo local y generan también desarrollo regional en importantes zonas del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, ahora va a hablar Francisco Carrao de Vinos Carrao. Francisco es licenciado en Ciencias Biológicas, tiene un doctorado en Química, ambos en la Universidad de la República, y desde el año 2010 lidera un grupo de investigación y desarrollo en enología y biotecnología de fermentación del programa de la Universidad de la República, en colaboración con el Instituto de Investigación Agropecuaria, el Instituto Pasteur de Montevideo y el Instituto Clemente Estable. Adelante, Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación. El vino un poco lo usamos como modelo nosotros, todos saben que es un producto muy tradicional, pero bueno, tan tradicional que ejemplos de los inicios de la biotecnología en la historia de la humanidad es por ejemplo el caso de Louis Pasteur, que comienza trabajando con sus primeros ensayos en biotecnología y fermentaciones en 1850. Después lo hace también en cerveza, en vinagre y en otra serie de productos en los cuales nuestro grupo de investigación trabaja hoy, ¿no? Que es todo lo que son bebidas fermentadas, ¿no? Y bueno, y por otro lado es un producto increíblemente complicado. En el mundo es considerado el producto alimenticio más competitivo que existe. Para darles una idea, yo les voy a mostrar acá solo unas pocas diapositivas más encaminadas hacia las dificultades o los límites que uno encuentra cuando interacciona el sector público con el privado. Al trabajar en la universidad y en la industria tenemos algunos ejemplos, pero en el caso del vino, que es un poco el desafío de Uruguay, es que salir de los commodities, como hoy las mesas antecesoras estuvieron conversando, y pasar a productos de mayor valor agregado. Hay más de 1,5 millones de marcas reconocidas en el mundo de vinos. Es considerado el producto más competitivo después de para darles un enfoque diferente, de los discos y los libros. El negocio de Amazon, por ejemplo, es el negocio más grande en todo lo que significa de títulos y marcas. Y entonces después de los discos y los libros, el producto número 1 con marca propia y que asocia una región y que traslada información de un país, ¿no? Y da imagen país, es el vino. Entonces eso es un modelo interesante en el cual nuestro grupo se fue diversificando hacia tratar de aportar e influir en otras áreas de la biotecnología, ¿no? Con la experiencia que tuvimos desde los años 80 hasta hoy en todo lo que es la fermentación del vino, las levaduras. El proceso es un proceso biológico que empieza desde un viñedo que tiene influencias multidisciplinarias, desde un agrónomo hasta un productor vitícola, hasta la evaluación sensorial, ¿no? que surge en los años 50 en la industria de alimentos como una ciencia, ¿no? Todo lo que es el análisis sensorial, aromas, sabores. Entonces, un poco lo que yo quería explicarles era algo sobre lo que nosotros vemos como desafíos para el futuro. Hemos mejorado impresionantemente en estos últimos 10 años, sin duda, en todo lo que es la inversión y en la infraestructura, como ya se habló antes en las publicaciones, ¿no? Que un poco decía Sassoni, ¿qué hacemos con estas publicaciones, ¿no? ¿Cómo llegamos
al producto o a lo que llamamos desarrollo, ¿no? Y uno de los conceptos que un poco también se hablaron antes, lo que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿no? Lo que nosotros tuvimos es un crecimiento, pero nos falta el desarrollo. O sea, los economistas nos miden muy bien todo lo que significa crecimiento, pero no estamos usando unas buenas medidas de desarrollo, que es un poco el desafío que uno ve que tenemos que desarrollar, y que también se confunde con otro término que es la modernización. Comprar maquinarias nuevas, eso no es innovación, es simplemente modernizarse, ¿no? Y el desarrollo no es solamente comprar maquinarias nuevas, equipamientos que pueden permitirnos hacer análisis mucho más finos. Tenemos que pasar a la etapa de cómo usamos ese equipamiento para que haya realmente un desarrollo de crecimiento social, digamos, o de felicidad en el público del país, ¿no? Y bueno, y esos son otros términos, dominar o usar tecnología, que también es muy diferente saber dominar la tecnología que usarla. Las ciencias básicas o aplicadas, el mejor ejemplo que tenemos es lo que decía Pasteur, ¿no? Que no existen diferencias entre las básicas y las aplicadas, hay simplemente ciencia, y es cómo aprendamos nosotros en nuestro Uruguay a usarla, ¿no? Y después otro tema que está siempre hoy en día más importante todavía y que tiene que ver con desarrollo, que es productos sustentables, ¿no? O las expectativas del consumidor. Capaz que las expectativas del consumidor es tener una televisión flat en su casa, pero hay otros indicadores de desarrollo que son los verdaderos indicadores de desarrollo. Y bueno, y nosotros tenemos, como algunos ya han nombrado, en la industria una falta de conexión entre la industria y la academia, y lo que se ve es que en la ecuación empresarial la mayoría de los empresarios no tienen la investigación y desarrollo como un punto en su balance anual, no lo consideran, de repente tienen un porcentaje para marketing, un porcentaje para inversiones en campo, en fábrica o comprar una máquina, pero no en investigación y desarrollo. Eso es una carencia. El gobierno y las empresas invierten menos, este número puede ser viejo ahora porque se ha mejorado mucho, pero era un 0,4% en el 2010 del Producto Bruto. Pasa mucho que el gobierno invierte en investigación y desarrollo cuando hay un banco como el BID o como esas financiaciones, y no como en la ecuación también de nuestro balance de gobierno, ¿no? Como decir, vamos a tener tanta inversión. Eso es un poco lo que se ha ido mejorando también en estos años. Y falta interacción academia-empresa, que eso un poco también se habló y dieron ejemplos los franceses que han tenido experiencias. Es falta de confianza, es falta de capacitación. Nosotros estamos considerando que es falta de capacitación, ¿no? Y entonces la integración pequeña y mediana empresa también es un problema importante. Los que mueven en un país como el Uruguay la industria es de investigación y desarrollo es la pequeña y mediana empresa, y van a ver que a veces un poco a uno le gustan los proyectos muy grandes cuando hablamos de millones de dólares, y en realidad hay todo un círculo productivo atomizado que es realmente lo que mueve el país. Hay solo un 9% de investigadores que trabajan en la industria, lo cual es bajísimo si nos comparamos con otros países desarrollados. Falta de comunicación, porque los investigadores son interlocutores dentro de la industria. La falta de interlocutores en ambos lados dificulta esa comunicación. Como decía el francés recién, se asustan al principio cuando viene un investigador a tocar algo o a opinar. Y por otro lado, el empresario no va al sector público porque no tiene confianza o le falta conocimiento de lo que realmente quiere y le haría bien a su empresa, ¿no? Y también está el concepto de que los investigadores que trabajan part-time en la industria y en la universidad, por ejemplo, o en las instituciones públicas, dicen, no dedica 100% a la investigación, entonces no le financiamos el proyecto porque le falta mayor dedicación, ¿no? Y al final no se dan cuenta que hay una interacción ahí que es donde se crea y se descubren las cosas a desarrollar, ¿no? Y bueno, y otras debilidades que encontramos es que los investigadores piensan a veces que tienen conocimientos que valen mucho más de lo que valen para el desarrollo concreto. De repente valieron para una publicación, pero no valen para la industria. Entonces ahí hay que
aplomar un poco lo que es la patente, que se aplique, que llegue al proceso final, lleva mucho, mucho trabajo. Se considera a veces que una idea genial y publicada puede demorar 10 años en llegar a un producto, ¿no? No se cierra el proceso de innovación entonces, porque la inversión queda en la academia. Y bueno, y a veces esto, ¿no? Que los gobiernos consideran proyectos de modernización más que de desarrollo como algo, porque hay mucho dinero involucrado, digamos, a veces piensan que es más importante que pequeños proyectos semilla, que en eso, por ejemplo, hubo países como Chile y algunos otros que hicieron proyectos de 40, 50 mil dólares que fueron mucho más fructíferos que grandes proyectos de 100 millones de dólares. Y lo que pasa un poco acá, yendo a un investigador brasileño, Dañino, esto es lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. En nuestro círculo de conocimiento queda en la academia y recircula también con los países desarrollados, pero la calidad queda, digamos, separada de todo esto, ¿no? Todo lo que es el impacto final de ciencia y tecnología está separado de la comunidad científica. Y para verlo más gráficamente ilustrado, este trabajo de Dañino muestra bien cuál es la carencia que tenemos en nuestros países sin desarrollo, es la falta de empresas con unidades de investigación y desarrollo. La ANI, por ejemplo, creó esos fondos, que es una innovación total, porque antes del 2005 había algunos proyectos de PDT y algunas ideas, pero lo que es crear una unidad de investigación y desarrollo dentro de la empresa, ¿no? Y entonces terminan importando tecnología del país desarrollado y el científico sigue en su frecuencia acá arriba, ¿no? Tenemos muy buenos científicos acá con muy buena comunicación con el mundo desarrollado, pero todo esto no baja a la producción, no baja al recurso humano, que al final termina siendo un recurso humano que formamos en la universidad para tecnología, para utilizar la tecnología importada. Esta carencia sería el punto que nosotros consideramos más flojo y que consideramos que hay que hincarle el diente en esta siguiente etapa que tenemos ahora, de lo que es crear unidades de desarrollo en las empresas o en las microempresas o nuevos emprendedores, ¿no? Y esto solo para mostrarle indicadores que normalmente no los usamos tanto. A veces se usa el porcentaje de inversión en Producto Bruto Interno, todo eso, pero estos son indicadores, ejemplos de desarrollo y que los comparamos nosotros con Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda es nuestro modelo como desarrollo en el área de vitivinícola, ¿no? Nueva Zelanda, ahora les voy a mostrar, en 20 años está exportando más que la carne uruguaya hoy. Exporta 1.500 millones de dólares al año de vinos finos embotellados con su etiqueta en el mercado internacional. Y entonces en verde está Nueva Zelanda y en rojo estamos nosotros, ¿no? Pero es un tema que tiene que ver con educación, con todo un proceso que es un desafío que más sabemos que es muy lento y complejo. Años de educación promedio de un trabajador, porcentaje de secundaria terminada, porcentaje de población apta para trabajar con test que se les hacen, ¿no? Porcentaje de universitarios de 25 a 35 años, fíjense que estamos 4 veces más abajo que Nueva Zelanda. Y otros formatos de lo que tenemos que invertir. Los productos primarios o commodities, Uruguay tiene un 70% de exportación en productos commodities, y como estos otros países modelo, Irlanda y Corea, más con tecnologías que agrícolas como Nueva Zelanda. Y después la inversión en investigación y desarrollo por habitante, que es una medida muy interesante también, y que Nueva Zelanda, por ejemplo, nos lleva 7 veces más inversión en investigación y desarrollo, y que están en un tema muy parecido, porque no solo el vino, sino toda la industria láctea, los ovinos, los bovinos, toda la exportación agrícola que tiene Nueva Zelanda. Solo para contribuir un poco a las polémicas de los que son los indicadores de medidas de desarrollo e investigación. Y esto es solo para mostrarles lo que hizo Nueva Zelanda en el tema vino, que lo usamos nosotros como país modelo, porque el tamaño es muy parecido a la viticultura uruguaya, nada más que exporta todo vinos finos y con etiquetas propias y se ve que aumentó el precio por dólar por litro en todo este proceso. O sea que no hubo solo una estrategia de crecer en volumen, sino en crecer en posicionamiento, en valor agregado en el producto, ¿no? Y esto llega al 2010, en el 2000 están los 1.600, 1.700 millones de dólares de exportación en vinos finos. Uruguay
en estos años estaba muy similar a Nueva Zelanda, con una exportación de 8 o 10 millones, que es lo que estamos hace como 10 años. Nos falta cómo hacer para despegar. No nos conoce nadie, falta marca país, digo, hay todo un montón de desafíos ahí. Pero esto es un ejemplo de un potencial ejemplo de desarrollo. Y para terminar, solo les quería mostrar el The Wine Inspiration Network, que es un invento que hicimos porque nos gustaba el nombre, que es que apreté ahí, que es win, ganar, ganar, ¿no? Un sistema que coincidía, pero estamos utilizando la enología para incubar biotecnologías de alta aplicación industrial basados en formar recursos humanos. Esos recursos humanos, nuestra idea es que se vayan a la industria y van a ser nuestros interlocutores. El modelo del vino es muy interdisciplinario, es como una escuela de aprendizaje de biotecnologías. Tú aprendes desde lo que pasa en una planta, la fisiología, la genética de plantas, como el genoma TANAT que logramos hacer en este grupo, hasta sus adaptaciones a clima, suelo, o hasta la evaluación sensorial, que es el fenotipo, el que llamamos flavor, ¿no? El fenotipo del sabor. Que entonces ahí empiezan todo lo que son los microorganismos, cómo aportan o modifican ese fenotipo del sabor en una bebida como el vino. Todo eso, si lo aplicamos a lácteos, lo podemos aplicar a carnes, lo podemos aplicar a diferentes procesos. Y un poco nos parece que el desafío está acá, ¿no? Introducir másters y doctorados en la industria, que ellos van a ser nuestros embajadores, digamos, de intercambio para discutir y aplicar tecnologías en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y esto solo para mostrarles que es un trabajo que hacemos con varias instituciones y que va desde lo que se llama Low Input Agriculture hasta Sensory Analysis, ¿no? Y que también tiene ramas de fermentaciones, por ejemplo, para hacer bioenergía. Y esto es lo que nosotros lo justificamos frente a la comunidad que nos digamos, discute estos temas con nosotros, es que Uruguay es un pequeño país que nos permite usarlo de modelo. Aprendimos eso un poco de Bélgica. Bélgica es un pequeño país que sirvió para ser modelo de transferencia tecnológica, ¿no? Es mucho más fácil, debería ser, mucho más fácil hacer una transferencia tecnológica con pequeñas y medianas empresas en Uruguay que pretender hacerlo con países mucho más complicados y ya mucho más como Brasil o Argentina, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea que tiene que ver con educación hasta tecnología o investigación y desarrollo. Esto solo unas conclusiones para que les queden en las presentaciones, pero la idea es que hay que seguir invirtiendo indudablemente en investigación y desarrollo porque todavía estamos muy lejos de lo que son los países desarrollados. Si ellos están desarrollados hoy y invierten mucho más que nosotros, indudablemente estamos lejísimos nosotros para poder llegar al desarrollo, ¿no? Y aprovechar la escala de Uruguay como un laboratorio de emprendimientos innovadores, ¿no? Que eso ya la ANI lo ha comenzado a hacer cuando da fondos semillas para los pequeños empresarios, ¿no? Que empiezan a salir como los startups de la universidad. Y una frase de un economista que realmente se basa en indicadores de desarrollo y no tanto en los de crecimiento, producto bruto, todo eso que son indicadores defectuosos hoy considerados en la economía, no consideran en el medio ambiente. Y esto es un poco que no es solo crecer, sino que tenemos que desarrollarnos, ¿no? Que esa es la diferencia. Agradecerles entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ahora le toca el turno a Jean Garnier. Jean Garnier es trotamundos, curioso, polifacético, y creó su empresa en el 2003. Actualmente está encargado del desarrollo de actividades de Sea Proven en el ámbito de la investigación marítima y de la acción de estados en mar, especialmente en América, pero también en Europa y en Oriente Próximo. Adelante, Jean. Hola, muchas gracias por esta invitación. Voy a edulcorar un poco la presentación y estaré abierto a la discusión para ganar un poco de tiempo. ¿Qué hace Sea Proven
la robótica marina. Vamos a hablar de dos tipos, de drones o de grandes barcos y pequeños barcos. Y voy a decir lo que dijeron mis predecesores. Hay un tema problemático entre investigación pública y privada y las empresas industriales de desarrollo, con todos los riesgos que nosotros como empresas privadas deseamos llevar a cabo para acelerar el desarrollo de nuestras empresas en materia de transferencia técnica. Con Seaproven tratamos de hacer una innovación con un salto tecnológico mediante dos barcos, los Sphyrna. Para los biólogos es algo muy importante y tienen como inspiración las pirogas de Polinesia que hicieron la travesía del Pacífico hace algunos años ya. Estas dos plataformas, este es un pequeño barco que tiene 21 metros de largo, 4 toneladas y una posibilidad de carga de 1,5 toneladas de material electrónico e informático para la investigación, para poder hacer investigación varios meses en el mar, para tener captación que se puede transmitir en tiempo real con la Tierra. Algunas características y algunos tipos de misiones que nosotros quisiéramos hacer actualmente. Ustedes ven arriba y a la izquierda el primer prototipo, un barco de 17 metros. Lo llevamos a una zona de la Mayenne. Es una buena cuenca. Ese primer barco, hubo otro que tiene un barco de 20 metros que tiene problemáticas técnicas y también se hizo con investigación público-privada, y el que vemos a la derecha es otro tipo de carena. No voy a entrar en los detalles, con una característica bastante graciosa. Es un barco que se puede desmontarse y esto permite proyectarlo fácilmente. Los tipos de misiones que podemos hacer en cuanto a hacer medidas y hacer investigación, y tenemos una serie de medios a nuestra disposición. No voy a entrar en los detalles, los diferentes tipos de soluciones, con las problemáticas de costos humanos, autonomía y de riesgo. Las soluciones automatizadas con drones que permiten reducir en las zonas marítimas, bajar y hacer un relevamiento en varias semanas, y evidentemente hay una presencia día y noche. Es como una especie de helicóptero que nunca puede caerse, lo cual tiene muchas ventajas y tiene una intervención rápida de la investigación, y también permite el rescate para tratar de hacer rápido rescate y para desarrollar plataformas de salvataje para las personas. Un segundo dron más pequeño que tiene 2,5 metros, inflable, en colaboración con otra sociedad de la Mayenne. Es un barco neumático gonflable. Inflable, es muy pequeño. Entonces, el Speed Rescue es como la boya del siglo XXI que va del hombre al mar. Cuando han caído algunas personas, este barco, si hay una persona que cae en el mar, tratamos de rescatarlo de inmediato. En condiciones de mar difíciles, por ejemplo, para los pescadores, hay 400.000 ahogados en el año en la planeta, no siempre de barcos, pero muchas personas podrían ser rescatadas con este tipo de sistema. Y también los tipos de misiones y de soluciones y cosas un poco más interesantes. ¿Por qué el Uruguay? Muchas veces nos planteamos esta pregunta, porque el Uruguay es un poco como hay algunos países que aquí ven también en América del
Sur, en África y en Asia y en el Mediano Oriente. Son plataformas de desarrollo que están más abiertas a la innovación, en mi opinión, que otros países que ya tienen fijas sus instalaciones existentes. Pensamos que los países, personalmente, países como el Uruguay, tienen buenas bases para aceptar saltos tecnológicos tan importantes y los frenos a la innovación serán un poco menores. Aquí tenemos algunas contrapartes, algunos socios. Recibimos un premio con la iniciativa Mayenne. Estamos en contacto con IFREMER y con varios otros industriales y investigadores. Tenemos una componente de ciberseguridad, porque como se trata de un barco sin tripulación, esto evidentemente podría ser piratado y esto podría plantear algún problema. Entonces, Sea-Proven, estoy dispuesto a conversar con ustedes. Se inscribe en una innovación de ruptura en la robótica marina. Tratamos de optimizar las condiciones económicas y aportar una plataforma de apoyo adaptable a las necesidades de toda misión en el mar. Bueno, he terminado y he sido muy breve. Bien, muchas gracias, Jean. Y ahora le toca a Arthur Nunes da Silva. ¿Vas a hablar ahí desde... ¿Vas a hablar desde la mesa? ¿Vous allez parler de la table? Ok. Arthur es diplomado de la Escuela Nacional del Petróleo de los Motores. Desarrolló toda su carrera en el Departamento de Exploración y Producción del Grupo Total. Tras experiencias en Qatar y Angola, su país natal, fue nombrado director general del Total EPE Uruguay en septiembre de 2014. Adelante, Arthur. Gracias. Total es una empresa petrolera, somos una empresa cuya actividad es tomar riesgo para buscar petróleo, entonces voy a tomar el riesgo de hablar en español. Bueno, hablar de cooperación entre el público y el privado no es fácil para mí, porque para Total el mundo petrolero es un poco como hablar de la relación que tenemos con el aire, ¿no? Porque desde el inicio nuestros contratos son básicamente un contrato de cooperación entre un Estado y nuestra empresa. Nuestra empresa trae la tecnología, la experiencia que tenemos, también la capacidad de desarrollar megaproyectos, y el Estado nos da el derecho de explorar, por un lado, pero también los recursos que tiene, técnicos o humanos, las infraestructuras que tiene y el marco regulatorio que tiene, que es importante, y después la estabilidad de las instituciones. Y esto creo que es una riqueza para Uruguay que nosotros valoramos mucho. Bueno, de hecho, como estaba diciendo, nosotros tomamos riesgo, es importante, y quería decirlo porque estaban hablando, y tenemos que tomar riesgo en tiempos, ¿no? Porque nos dan tiempos para tomar riesgo. Hoy mucha gente habla del hecho que estamos buscando petróleo en Uruguay. Para nosotros buscar petróleo es de hecho tener como el 20% de probabilidad, menos en Uruguay porque es una nueva área, y entonces es un riesgo, pero nos dan 3 años para hacerlo, no podemos tener más tiempo que 3 años, tenemos que poner todo nuestro conocimiento para hacerlo. Bueno, esto es nuestra actividad. Ahora, por la mirada acá, cuando me hablaron de cooperación, la cooperación es muy vasta en nuestra industria. La cooperación se hace en muchos temas, pero creo que tal vez por la audiencia que tengo, el mejor es hablar de la cooperación dentro de la educación y la cooperación científica. La cooperación dentro de la educación y la investigación científica es basada, básicamente, tenemos 5 ejes en los cuales trabajamos, dando la preferencia a los criterios de localidad, en los locales donde estamos trabajando, y después a los temas que nos interesan porque tienen que ver con esta industria. Entonces, así, esos 5 ejes que tenemos, y que es también importante
todos los programas que ponemos o que hacemos son siempre con un compromiso con las autoridades, no hay que... Queremos hacer las cosas que la gente también necesita de ellas, ¿no? Las cosas que nosotros vemos como buenas, pero tiene que haber una comunión de objetivos, diría. Bueno, y hay una cosa, es que preferimos también que la cooperación se base en la transferencia de conocimiento, de experiencia, más que de financiamiento, porque creo que hubo un tiempo en que se hablaba mucho de financiamiento cuando estaban hablando de grandes empresas petroleras, pero hoy nosotros todavía intentamos focalizar más en la transferencia de conocimiento, de saber y obviamente el financiamiento que corresponde a eso, pero no es el criterio principal. Es hacer financiamiento sin que haga nada más, no son planes que tenemos hoy día. Entonces estaba diciendo, son 5 ejes. Voy a empezar por los más sencillos, que no son muy importantes para acá. Bueno, es ingeniería educativa muchas veces en países en desarrollo, y eso quiere decir diseñar formaciones para capacitar los técnicos que pueden responder a nuestras necesidades y a las necesidades de los países en que nos vamos a desarrollar. Es también en eso el diseño de programas, también la capacitación de profesores, que muchas veces es una deficiencia que tienen esos países en desarrollo. Después las becas de estudio en todos los países donde estamos. El financiamiento un poco de infraestructuras educativas. Hoy sobre todo el énfasis va para laboratorios. Estamos poniendo dando una primacía a las inversiones en laboratorios cuando nos piden financiamientos, y queda bien porque acá me vinieron a pedir un financiamiento para un laboratorio y no sabían que era un eje de trabajo, entonces está coincidiendo, es muy bueno. Y después los 2 últimos puntos, que son los que creo aquí os van a interesar más, que son la cooperación con las universidades y las cátedras en universidades que tenemos. Bueno, la cooperación con las universidades, los criterios para escoger las universidades son la excelencia de estas universidades, el hecho que trabajan en los países donde estamos y también yo diría que los programas a que están mirando tengo algo que ver con lo que estamos haciendo. Pero van a ver, después les voy a dar ejemplos de cátedras donde trabajamos, muchas veces que no piensan que eso buscar petróleo, porque nuestra industria necesita más que eso. Ahora, hablando de esas cátedras, las cátedras es para investigación, se paga profesores y también tenemos equipos de pesquisa o de investigación que trabajan en programas que acordamos con las universidades. Pues voy a dar algunos criterios que utilizamos para la cooperación científica, o algunos criterios, son más los temas con que trabajamos que los criterios. Tenemos periodos de práctica que ofrecemos a los estudiantes, tenemos jornadas en nuestra empresa, visitas a nuestras instalaciones. Eso parece un poco sencillo, pero creo que la visita a nuestras instalaciones muchas veces para los catedráticos, los universitarios, los cientistas es una cosa que es importante, porque ahí se dan cuenta de lo que estamos hablando. Nosotros nuestra industria no es mucho más que caños, un poco de imagen del subsuelo, un poco de oceanografía, después es sencillo, pero en el sencillo, en el detalle está el diablo, es allá donde necesitamos la tecnología. Y ver cómo funciona, ver cómo el riesgo está presente, y ese en sí no lo queremos, que es el riesgo que tiene que ver con la seguridad industrial, está de vuelta de nosotros, tenemos que trabajar con eso y utilizamos la tecnología para bajar el riesgo hasta que lo podemos. Los incidentes en nuestra empresa, hoy se habla mucho de eso, tenemos una frecuencia, una tasa de frecuencia que queremos tener, que es de 0.3 millones incidentes por millones de horas trabajadas.
tal vez que no les dice mucho, pero les quiero decir que si viven 100 años trabajando 8 horas por día, es como tener 1/3 de un accidente en toda su vida. Entonces, van a ver lo que significa y cuáles son las tajas que tenemos hoy de seguridad, y eso les da una idea de lo que ponemos en tecnología, en financiamiento, en inversión para proteger nuestros trabajadores y nuestras instalaciones. Después a clases, las clases puede ser financiando un profesor, pero puede ser, y tenemos de hecho una asociación que se llama Total Professeur Associé, que es una asociación creada con empleados de Total y, no sé cómo se dice, retraité, jubilados de Total, que dan con su experiencia, que dan clases y que participan en programas de investigación muchas veces. Es un tema, por ejemplo, que estamos desarrollando con Uruguay, con la universidad acá. Y después hay becas de estudio y seminarios de educación. Tenemos seminarios para estudiantes, pero tenemos seminarios para investigadores. Y Uruguay envió el año pasado una persona para el seminario que organizamos. Tanto le gustó que guardamos una buena relación y estamos ahora trabajando, como estaba diciendo, en la colaboración con Total Professeur Associé aquí en la Universidad de Uruguay. Bueno, las cátedras, como estaba diciendo, no son siempre tan directamente asociadas a nuestra actividad, o mejor, son, pero no es visible para toda la gente. Y no son porque cuando hablo de excelencia me dije tal vez que van a pensar que trabajamos con MIT, École Polytechnique a París. Es verdad, lo hacemos. En MIT tenemos una cátedra, pero van a ver sobre la comprensión de África contemporánea. No es muy científica, pero es importante porque nosotros pensamos que mucha gente no tiene una comprensión y no hay hoy una comprensión de África en su diversidad, en sus múltiples facetas. Después tenemos, claro, con la Escuela Politécnica trabajamos mucho en la energía solar y Total no se sabe todavía mucho, pero es la segunda empresa solar en el mundo y es para desarrollar todo lo que tiene que ver con eficiencia y algunas técnicas más en el solar. Pero tenemos también cooperaciones de cátedras, por ejemplo en Cotonú, Benín, una con la Universidad de Abomey Calavi, donde apoyamos un máster de oceanografía, que es una cooperación con la Universidad de Toulouse, Paul Sabatier, y eso lo hacemos con la colaboración de empleados nuestros. De hecho, tengo una colega que es una buena amiga que trabaja en eso, que es una oceanógrafa y que trabaja con esa universidad. Estamos hablando aquí de Cotonú. No pienso que toda la gente que está en esta audiencia se diga que Cotonú, Benín, tiene una universidad de nivel mundial, pero tiene, sí, en algunos temas una competencia y tiene un know-how y materia para desarrollarnos una colaboración. Después trabajamos con el Instituto de Física del Globo de Francia, donde la cátedra en formación es dar financiamiento para algunos programas de investigación. Y después Pierre y Marie Curie hablaron, trabajamos, es importante porque nuestro compromiso hoy es desarrollar una energía que sea mejor porque más barata, porque sea mejor con un impacto mínimo en el ambiente, que sea por su eficacia, su eficiencia, como también por la reducción del impacto en sí mismo. Entonces, esa cátedra que tenemos con Pierre y Marie Curie es sobre la investigación de los hotspots de biodiversidad natural y la relación con los cambios ambientales que hay a nivel planetario. Bueno, eso era lo que tenía a decir. Me hablaron de una tabla redonda, tenía algún tiempo también para cuestiones, pero creo que acá no hay cuestiones, tal vez después, pero me quedo a las órdenes, como dicen ustedes, para cualquier pregunta después. Y Total es una empresa que quiere
vivir en la sociedad con los investigadores, con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad en general, y que les gusta charlar con todos sin prejuicios, ¿no? Sí. Gracias. Bien, muchas gracias, Artur. Y ahora le queda a Marcos Echeverri-Garay, director general de Air Liquide Uruguay. Marcos es franco-argentino, se graduó como ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, realizó un MBA en el Collège des Ingénieurs en Francia y un máster en finanzas en el Torcuato Di Tella. Y actualmente es gerente general de Air Liquide en Uruguay. Adelante, Marcos. Bueno, ya me imagino que después del tiempo que estamos pasando, Lucía, voy a intentar ser lo más rápido posible. Y encima ustedes deben tener ya hambre porque ya estamos pasadas la 1 del mediodía. Antes que nada quería presentarles muy brevemente lo que es Air Liquide, porque por ahí de las empresas que presentaron debe ser la más desconocida para ustedes, al menos para los que no están en la industria. Es una empresa de origen francés, fundada en el año 1902, que inventaron el proceso de destilación del aire, que dicho sea de paso nos peleamos con la competencia de quién lo inventó, pero bueno, nosotros lo inventamos nosotros. Y es una empresa que está en más de 80 países del mundo, con una facturación de más de 150.000 millones de euros al año, y que está muy diversificada en todos los estratos, tanto de la industria como de la salud. Y somos soporte de la mayoría de las industrias y bueno, de muchos hospitales. Y dicho sea de paso, quería hacer una reflexión respecto a lo que dijo François Guinaud, respecto a lo que es R&D, y efectivamente cómo vino creciendo en lo que respecta a las inversiones del privado en investigación y desarrollo, y creo que por ahí Air Liquide es un fiel reflejo de cómo la innovación de una manera va marcando el paso de las nuevas tecnologías y hacia dónde tienen que ir las empresas para seguir en competencia, y eso hizo que se desarrollen justamente cooperaciones tanto del sector público como privado para que la empresa pueda llegar a seguir siendo competitiva y seguir con nuevas tecnologías que le permitan seguir en el mercado, ¿no? Y por ahí respecto a lo que estuvo charlando en su momento Francisco Carrau también, que es verdad que nosotros en Uruguay, empresas como Air Liquide no tienen un centro de investigación y desarrollo y siempre terminan haciéndolo en sus casas matrices, porque la economía de escala lo que hace es que justamente centralicen por ahí todas las funciones de investigación y desarrollo donde ellos están basados, y eso por ahí perjudica a países más pequeños como nosotros que no pueden beneficiarse, ¿no?, de esa investigación y desarrollo. Pero bueno, dicho sea eso, lo que les propongo es vamos a repasar 3 o 4 ejemplos de cooperación público-privada que tuvo Air Liquide. Por ahí antes de querer destacar un ejemplo de lo que vendría a ser, que está en el área de lo que es el hidrógeno, que acá no hay una cooperación, pero sí tiene mucho que ver con el desarrollo de la energía, sobre todo en el área de lo que es medio ambiente, con lo que deben haber escuchado hablar, que es la pila de hidrógeno. La pila de hidrógeno básicamente es un vector de energía que hace que los móviles se muevan en hidrógeno, y Air Liquide acaba de anunciar hace 2 semanas que va a invertir en 20 estaciones de servicio de hidrógeno para móviles en California en conjunto con Toyota. Que bueno, eso es una colaboración privado-privado muy interesante. Bueno, el primer ejemplo tiene que ver, justamente estuvo hablando un poco Leonardo al respecto, todo lo que es biomasa. Air Liquide en conjunto con el Centro Atómico de Francia de Energía Atómica está tratando de desarrollar una optimización en todo lo que es el tratamiento de la biomasa en estado sólido, ¿no? Generalmente hablamos de chips de maderas, por ahí es un ejemplo bastante simple, y para justamente minimizar la energía que se utiliza, lo está haciendo en 2 plantas del Centro Nacional de Energía Atómica francés y bueno, con su centro en Grenoble. Eso, y en conjunto con la Universidad de Karlsruhe. Después, como no tengo mucho tiempo, si alguno tiene alguna pregunta afuera me puede llegar a preguntar un poquito más sobre cada uno de estos procesos. Pero bueno, la biomasa, Air Liquide estuvo muy interesado desde el principio en todo lo que sean energías renovables y que sean favorables al medio ambiente. Como segundo ejemplo, también tiene que ver con lo que es la energía. Desde el principio estuvimos muy involucrados con lo que es el desarrollo de las celdas fotovoltaicas.
No vamos a entrar en tecnicismos, pero bueno, dentro de la celda es muy importante una molécula que permite justamente hacer lo que son las siliconas cristalinas, que es una pieza fundamental. Toda esta producción se ve hoy en día más que nada en China, ¿no? Que es donde están produciendo las celdas, y por ahí no lo estamos viendo tanto acá en Uruguay, pero es fundamental porque es el motor justamente de la energía de mañana. Y esto es una colaboración que se está haciendo en conjunto con el Instituto Fotovoltaico de Île-de-France, en el cual colaboran, y se hizo un centro de desarrollo in-house para tratar de entender cómo es el montaje de una celda fotovoltaica, mismo si Air Liquide por ahí está interesado en la molécula y no tanto en la celda, pero para justamente empujar un poco más lo que es la investigación y desarrollo. En el rubro de la salud tenemos bastantes colaboraciones con diferentes instituciones. Bueno, una de ellas estuvo muy presente aquí, que es el Instituto Pasteur, en el cual, en conjunto con el Instituto del Cerebro y la Médula Espinal, se hacen investigaciones para tratar de usar los gases inertes, los gases nobles, para aislar de una manera y proteger las neuronas, ¿no? Sobre todo en enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, y bueno, son investigaciones que se hacen en conjunto. Y como dijo un director del Instituto Pasteur, la relación por ahí con el proveedor es mucho más que un servicio, sino es un partnership, ¿no? Somos directamente socios en el negocio. Y por ahí un ejemplo que está mucho más relacionado con la realidad de todos nosotros, porque lo que es la atención de oxigenoterapia es la atención a domicilio con las personas que son oxígeno dependientes. En este caso estamos colaborando con la Federación Europea de Personas que tienen problemas respiratorios, haciendo ensayos. Las personas, hay una enfermedad que la deben conocer, que es el EPOC, que hace que haya personas, y en Uruguay creo que estamos hablando de casi el 3% de la población, y hace que las personas tengan problemas para respirar. Dentro de esta enfermedad se fue descubriendo con el tiempo que las personas que son asistidas con oxígeno les alarga mucho más la vida útil, y además lo que termina haciendo es que mejora la calidad de vida, ¿no? Porque ya no tiene más cansancio. Y lo que buscó Air Liquide en conjunto con 4 países de Europa es tratar de anticiparse a las recaídas que pueden llegar a tener los pacientes de EPOC. Cuando un paciente tiene EPOC en domicilio y tiene una recaída, le termina costando mucho al Ministerio de Salud Pública, y empezaron a desarrollar técnicas de telemonitoreo para poder anticipar todo esto. Y esto hizo que justamente se estén desarrollando todo lo que es telemonitoreo en domicilio para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se está haciendo algo muy parecido con los pacientes de apnea. Apnea, seguramente deben haber escuchado a las personas que duermen con una máscara, que lo que hacen es inyectar un poco de aire para que la respiración durante el sueño sea positiva, y así que la persona pueda llegar a descansar. Y todo esto también se está haciendo, hay más de 150.000 equipos en todo el mundo que están telemonitoreados, y Air Liquide está desarrollando justamente la tecnología para mejorar en conjunto con los médicos la atención domiciliaria de las personas, y así mejorar la calidad de vida. Y por último, por ahí lo que me parece más interesante, que tenía que ver con la temática, era cómo tratar de mejorar lo que es la cooperación que existe entre por ahí el privado y el público acá en Uruguay. En su momento tuvimos una reunión con el embajador Sylvain Ité, en el cual nos comentó que estaba cooperando con el gobierno uruguayo en todo lo que es el programa Adulto Mayor, ¿no? Que justamente es un programa lanzado por el gobierno, en el cual lo que intentan de hacer es ayudar en todo lo que es la regulación y el marco regulatorio para las personas mayores de edad que están en domicilio. En Europa esto se viene haciendo hace muchos años, y la idea que tuvo la embajada es tratar de apoyar al gobierno uruguayo en esto, y nos pidió si nosotros podíamos también participar. Así que la idea sería traer por ahí expertos franceses que conozcan mucho de esta temática, para tratar de colaborar justamente en conjunto con la embajada para esto, ¿no? Para lo que es la regulación y el marco regulatorio. En segundo lugar, lo que estamos intentando hacer es trabajar con el Ministerio de Salud Pública en todo lo que tiene que ver con la optimización de las fuentes para los pacientes de oxigenoterapia en domicilio. En Uruguay es uno de los únicos países en el mundo que el Ministerio de Salud Pública termina abarcando a tantas personas para todo lo que son enfermedades de EPOC, lo cual es un ejemplo único, pero al mismo tiempo termina siendo un costo muy importante para el Estado. Y aquí lo que queremos hacer, y ya se lo hemos propuesto, ¿no?, a ACE y al MSP, de trabajar en conjunto para tratar de cambiar la forma que ellos hoy en día están suministrando el oxígeno,
para hacerlo con una tecnología que ellos ya están usando, pero en menor medida, para tratar de disminuir los costos. Es difícil, porque justamente se requiere una apertura, se requiere también mucha colaboración de parte de la gente del Estado, pero justamente el fin que estamos buscando es tratar de disminuir los costos del país, ¿no? Dentro de lo que es salud pública. Y por último hay una fundación de Air Liquide que estamos intentando empujar proyectos de investigación que lo que hace es financiar proyectos de investigación respiratoria, ¿no? Y bueno, y Uruguay tiene gente muy calificada y médicos calificados, tiene mucha estrecha colaboración con Francia, y la idea sería también fondear un proyecto aquí para justamente seguir estudiando todo lo que son enfermedades del sueño y de ventilación. Así que estamos abiertos. Después en materia energética todavía no tuvimos oportunidad de hablar justamente con el gobierno, pero la idea sería también tratar de ver cómo por ahí todas nuestras investigaciones que hicimos podríamos llegar a apoyarlos y tratar de ver si podemos desarrollarlo en conjunto. Así que bueno, antes que nada quería agradecerles y bueno, espero haber cumplido los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, siendo la 1:25, o sea, casi una hora y media de retraso, y además preocupada porque el almuerzo está pronto y la tarde empieza a las 14 horas, no sé si se va a respetar el horario. Entonces, les quería decir que Álvaro Inchauspe de Uruguay 21 se disculpó porque tenía otro compromiso, o sea que yo rápidamente voy a retomar las dos sesiones, pero realmente muy rápido porque creo que se merecen almorzar. Entonces, me gustaría partir de la observación que hizo Albert Sazón sobre el foro de biotecnología que tuvimos en julio, julio pasado, y él saca, y nosotros también sacamos la conclusión que tenemos mucho en biotecnología, pero no logramos despegar en biotecnología. Y eso no es solamente en biotecnología, sino en otros ámbitos también. Dogliotti, el presidente de la ANI, dio los datos, la evidencia empírica de nuestras encuestas de innovación, que ya tenemos 5 en manufactura y 3 en servicios y 1 en agro, en el que no logramos mover la aguja, pese a que ha habido una construcción institucional en estos últimos años muy grande, ha habido una política productiva e innovación muy importante, se han invertido recursos desde el Estado y muchas empresas han estado a innovar todavía. Eso no lo vemos en las estadísticas, y bueno, uno podría decir, la realidad no son las estadísticas, pero las estadísticas por lo menos nos informan sobre lo que pasa a nivel macroeconómico. O sea que no hemos logrado aún mover la aguja, eso es evidente, y Albert lo comprobó con esto, digamos, en este foro de la biotecnología. La colaboración público-privada es fundamental y lo hemos visto a lo largo de esta mesa, las diferentes exposiciones, y ahí tenemos que hablar de los actores cuando hablamos de la innovación, de las pequeñas empresas. Ahí Dogliotti nos hablaba de cómo se estaban instrumentando políticas y teniendo logros aún no perceptibles, pero logros importantes a nivel micro en el agro, a través de la coinnovación y el Centro de Extensionismo Industrial. Estamos teniendo también importantes logros, y esto, digamos, también involucra la colaboración público-privada en el sector, en las empresas públicas. Ramón Méndez habló de cómo la política energética se basó en la atracción de las empresas públicas y en colaboración con privados, y Leonardo de León en ALUR también habló de eso. Yo creo que en un país como Uruguay, donde nos falta ese despegue, como decía Sazón, en el caso de la biotecnología, en el resto de los sectores de la innovación, las empresas públicas son tractoras y muy importantes, más que en Uruguay tenemos empresas públicas muy potentes. El caso de ALUR es un caso, yo creo, muy importante, donde se está metiendo en los temas de biorefinerías, o sea que las biorefinerías es un caso en que la frontera tecnológica no está tan lejana como en otros casos en Uruguay. Y entonces ahí es donde vemos que tenemos chances de
meternos no solamente importando, como decía Carrau, importando bienes de capital sin generar esfuerzo local, porque se genera muy poca investigación y desarrollo en Uruguay en comparación con otros países, aunque ha aumentado estos últimos años, hay una brecha importante. En estos casos empezamos a ver que hay algunas oportunidades para cerrar la brecha, la brecha tecnológica, ¿no? Entonces, ahí tenemos actores, las pymes, mencionamos, también las empresas públicas y también las grandes empresas, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Sanofi Pasteur, que está haciendo desarrollos sin duda importantísimos para Uruguay y muestra, digamos, estas dificultades, algunos logros y algunas dificultades de la relación academia-empresa, ¿no? Eso no es solamente en Uruguay, pero en Uruguay tenemos grandes problemas. Clon Enion, la verdad que me pareció muy bueno y tendríamos que ver más de cerca estos instrumentos de valorización que tienen sus problemáticas, porque sin duda por ahí, digamos, tiene que resolverse este tema de la baja tasa de innovación que tenemos en Uruguay. Así que bueno, no querría, realmente ha habido, la mesa estuvo muy bien seleccionada en el sentido de que fueron diferentes problemáticas, pero apuntando todos a este tema de la colaboración público-privada para la innovación y los problemas que ello involucra. Les agradezco mucho su paciencia, hay mucha gente en la sala para realmente el retraso que tenemos. Los invito entonces a almorzar y nos volvemos a ver, no sé si dentro de media hora, pero bueno, veremos lo que dicen los organizadores. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.